This interview will be conducted bilingually, Spanish and English. I will pose the question in English for our English speakers. Then I will ask Paula Aliprandi in Spanish. I will translate her response in English as well. Esta entrevista va a ser conducida bilingüe, español e inglés. Yo haré la pregunta en inglés a Paula para nuestros oyentes de inglés y le haré la pregunta a Paula en español y también traduciré la respuesta de Paula al inglés. Mi nombre es Mario Alberto Treviño de la Garza y esta tarde tengo el gran privilegio de entrevistar a nuestra super mega líder Paula Aliprandi, que es nuestra upline directa y a la vez es una de 5 master distributors de One Fashion Global. My name is Mario Alberto Treviño de la Garza, and this evening I have a great privilege and pleasure of interviewing our super mega leader Paula Aliprandi, and she is not only our upline, direct upline, at the same time she is one of the 5 master distributors of One Fashion Global. Paula, these are questions for Paula Aliprandi. Who is Paula Aliprandi as a person, as a human being? Your nationality? What studies have you done? Where do you live presently? Your family, etc. Paula, la primera pregunta, ¿quién es Paula Aliprandi? Como persona, como ser humano, nacionalidad, estudios, ¿dónde vives actualmente? La familia, etc. Buenas noches, Mario. Es un gusto para mí estar aquí con vosotros, con el grupo de Estados Unidos. Bueno, voy a contestar tus preguntas. Good evening. I will answer your questions. It's a pleasure for me to be here today. Go ahead. Bueno, soy una persona, no me gusta mucho hablar de mí en primera persona, pero soy una persona muy, muy sencilla, que lo que más creo en mi vida es que podemos alcanzar todo lo que queremos, primeramente con Dios y después con nuestra fuerza de voluntad. As a person, I don't like to talk about myself, but I like to talk about the fact that we can reach all the levels that we want individually. ¿Sigue? Existe una frase de una persona que dice siempre en sus videos, que dice que lo que crees podrás lograr. Yo creo que eso es muy fuerte, es realmente una frase muy fuerte para mí, para mi vida personal. A public speaker that I hear a lot has a phrase is that what you can believe, you can achieve. And I think that's a very strong phrase that I take personally. Yo soy una persona que trabajo muchísimo para alcanzar mis objetivos. Casi siempre los logro hacer y llegar. I'm a person that works very, very hard to reach my objectives, and the major part of the time I do reach the objectives that I focus on. Y bueno, hablando un poquito de la mía nacionalidad, mi papá es brasileño, mi mamá es italiana, por lo tanto yo tengo la dupla nacionalidad. Vivo en Italia. About myself, my nationality, my father is Brazilian and my mother is Italian, and I personally live in Italy right now. And I have a dual nationality of Brazilian and Italian at the same. Bueno, yo nací en Brasil
a los 18 años me he venido a vivir en Europa. He vivido en Italia, en Portugal, en Londres, en España, en Brasil, pero actualmente vivo en Treviso, en Italia. Y he estudiado contabilidad en mi carrera de escolar. Okay. I was born in Brazil, and at age 18, we moved to Europe, and I lived in most of the European countries. I personally live in a town by the name of Treviso, Italy. Mi familia vive parte en Italia y parte vive en Brasil. Part of my family lives in Italy and part lives in Brazil. Okay. ¿Sigue? Pero yo creo que he contestado, ¿no? Todas. Ok, correcto, perdón. Ahora, the next question is, how much experience as far as years do you have in network marketing or multi-level marketing? La segunda pregunta es, en cuanto a años, ¿cuánta experiencia tienes en multiniveles o en redes de multinivel? Bueno, yo conozco el multinivel desde hace 5 años. Lo he conocido a través de mi mamá. La verdad, no sabía nada absolutamente de multinivel. Y mi mamá sí lo hacía. My experience with network marketing is as of 5 years ago through my mother. I had no knowledge of it, but my mother was an expert in it, and I guess I learned from her to be involved with network marketing or multi-level marketing. Pero hace 3 años he visto que esta industria realmente podía cambiar mi vida y la vida de mi familia y la vida de mucha gente. Y ahí, en este momento, he decidido que si realmente esta industria podía cambiar vidas, que yo me dedicaría en todo el tiempo a esta industria. But 3 years ago is when I realized that network marketing can indeed change my life and the lives of those that are involved in this industry is incredible. It's that's why I have focused as of 3 years ago doing network marketing only. He decidido que si realmente era así, entonces trabajaría 7 días a la semana, 15, 18 horas al día y vería el resultado. Y solo me pararía, solo dejaría de trabajar cuando llegara a mis objetivos. I have decided that this is a vehicle to get me to my goals, and since I took this on, I work 7 days a week, 15 or 18 hours a day until I reach my objective. So I have focused on this 100%. A mí me gusta pelear por lo que quiero. Para mí era un desafío en este momento hacer dar el start en lo que creí. En este momento mucha gente no cree, como se dice en español, no lo creía en la industria, principalmente al mi alrededor. Pero el desafío era grande y creo que valía la pena y lo he hecho. Dejé todo que estaba haciendo en este momento para dedicarme 100% al multinivel. I have decided to take the challenge and just go forward, and I have left everything else and focused only on network marketing because I know that this can help me reach all of my goals if I focus on it and just do not deviate from my goal. Dame un poquito más de tiempo al contestar, ¿ok? ¿Ya contestaste esa pregunta, Pablo? Sí. Ok. Sí. La otra pregunta es, ¿por qué escogiste a One Fashion Global habiendo
tantas compañías de multinivel o de mercadeo en red. The next question is, why did Paula Aliprandi choose One Fashion Global as the company to focus in, having there hundreds, even thousands of network marketing companies out there? ¿Por qué One Fashion Global? Porque realmente, Mario, no existe ninguna empresa en el mundo hoy capaz de alcanzar 100% de la población sin crear una necesidad básica a la gente. Well, why One Fashion Global? Because there isn't a network marketing company out there that will focus on 100% of the people in the world with one need, the need of dressing themselves or just being dressed. En este momento, cuando me han invitado para hacer One Fashion, en el mismo momento he dicho sí, porque realmente salir con una compañía que puedas alcanzar 250 países de una vez es algo increíble. When I was asked to be part of One Fashion Global, I did not hesitate, because at the same time that I'm being asked to become involved with One Fashion Global, I'm being asked to become involved with 250 countries worldwide. Obviously, there was no turning back. ¿Hay algo que quieres agregar, Paula? No, la verdad no, Mario, porque yo creo que tener este producto que llega a 100%, que no creas una necesidad básica, no creas una necesidad más para la gente, no existe, creo que, ninguna respuesta que pueda superarla. I think that the reason that I'm not going anywhere other than One Fashion Global is because that provides a fundamental need of dressing people, and why not supplying that need and at the same time making money for yourself and for the people you love. Okay, la siguiente pregunta. The next question for Paula is, what is your relationship, either professionally or personally, with the president, Esther Padilla? ¿Cuál es tu relación, Paula, ya sea de amistad o profesional, con la presidenta de One Fashion Global, Esther Padilla? Bueno, mi relación con Esther Padilla ha empezado hace más o menos unos 3 años. La conocí a través de otro multinivel. Y de ahí nos quedamos cada día más amigas, y no solo al profesional. Personal. Okay, my relationship with Esther Padilla was initiated about 3 years ago in another network marketing company, and from the very first, we established a friendship, and we have continued that relationship up to the present. Esther Padilla, yo tengo realmente una admiración, un respeto, y yo digo siempre a ella que es mi mentora. Es una amiga, es una persona que tengo realmente una admiración muy grande, porque es una mujer de muchísimo valor. I appreciate Esther Padilla as a friend, as a mentor, and I just have a lot of respect for her because of who she is and how she has helped me grow. It's just a very special relationship, both professionally and personally. Quiero extender, cuando hablo de Esther Padilla, quiero extender también a Luis Fiol, que es su marido, también está también por detrás de todo este proyecto. El mismo cariño, la misma admiración. Sé de verdad que esta compañía va a funcionar principalmente por tener a ellos por detrás. When I talk about Esther Padilla, I want to also mention her husband, Luis Fiol, because they both have been an exceptional right hand to me,
And because of their involvement with One Fashion Global, I know that there's no way that this uh, would not succeed. This incredible opportunity would not succeed. So both Esther Padilla and Luis Friol are my best friends. Obviously, I relate more to Esther because she's a woman, but they are both good friends of mine. Bueno, la siguiente, the next question that I'm going to ask is, do you have faith in the dreams that One Fashion Global has and why? La siguiente pregunta es, ¿tienes confianza en los sueños de One Fashion Global y por qué? Tengo confianza primero porque sé las personas que están por detrás de esta compañía. I have complete confidence on One Fashion Global because of the people that are behind this company. Yo sé que este es el sueño de toda la vida de Esther Padilla. Ella lo está realizando, está trabajando con mucho amor, con mucha dedicación, mucho respeto. Eso me trae total confianza en todo lo que es el proyecto de One Fashion Global. This is a lifelong dream for Esther Padilla, and that just gives me great confidence to know that this is a dream that's becoming a reality for her. And as a dream that's become a reality for her, it's an opportunity for us all. This company is going up only. Go ahead. A lo mejor no toda la gente conoce bien a los dueños de la compañía, pero para mí ellos realmente están haciendo un trabajo increíble. Yo conozco todo desde la base, sé de dónde han empezado, cómo lo están haciendo, quién está por detrás, desde la persona que compra a la persona que va a hacer llegar el producto a nuestra casa. Entonces, estoy segura a 100% del éxito que va a tener One Fashion Global. I think possibly people might not understand the people behind One Fashion Global and why I have complete confidence in that it's going to succeed is because of the I know all the people behind the scenes, especially starting from the buyers to those who will deliver the product. I know that One Fashion Global will succeed because of the expertise of these people. Muy bien. Otra pregunta. The next question for Paula is, what is your relationship with the other master distributors, the other 4 master distributors of One Fashion Global? La pregunta es, ¿cómo es tu relación con los otros 4 distribuidores maestros de One Fashion Global? Bueno, mi relación con ellos son espectacular. Nosotros siempre decimos cuando estamos juntos, estuvimos a oportunidad hace poco en Barcelona de estarmos juntos por estos días, que nunca hemos visto eso en ninguna compañía, porque no tenemos hasta el día de hoy competitividad entre nosotros. Somos una familia. My relationship with the other 4 master distributors is incredible. It's great. We had an opportunity of being together again recently in the grand opening of the offices in Barcelona, and there's no bad feelings amongst us. We work well together, and it's just a great feeling to be able to work in camaraderie. Okay. La siguiente pregunta, the next question for Paola is, how did you get the broker for the styles, Pedro García? La pregunta es, ¿cómo consiguieron al broker de moda, Pedro García? Bueno, el broker de moda fue a través de un amigo en común de Esther.
ellos tienen un amigo en común que os presentaron porque sabían del proyecto que tenía Esther, esta persona, y conocía muy bien a Pedro García. Y de ahí trabajo juntos. Okay, the reason that they became connected was through a mutual friend between Esther Garcia and Pedro Garcia, and I'm assuming, I'm sorry, Esther Padilla and Pedro Garcia, that they had a friend in common, and that friend brought them together, and they have been a good fit. Okay, okay, ahora these are more personal questions for Paula. Estas son preguntas un poquito más personales para Paula. ¿Cuántos distribuidores tienes tú en tu organización y en cuántos países está? The question is, how many distributors do you have in your organization, and in how many countries are they? Bueno, hoy exactamente nosotros tenemos en mi organización 28.944 personas. Estamos más o menos, no sé decir exactamente, creo que en 45 países. The response is that in her organization alone, there's 28,944 affiliates, and she can't say for sure, but at least it's 45 countries. That's very impressive. Eso es muy impresionante, Paula. Gracias. Ahora, obviamente, la pregunta, obviously the next question is, how has it been possible to make such impressive numbers? La pregunta es, ¿cómo ha sido posible hacer tan impresionantes los números, Paula? Bueno, la verdad, nosotros tenemos de este trabajo, yo digo nosotros porque eso no sería posible si no tuviera líderes increíbles trabajando conmigo. Okay, the fact is that it's possible because I don't do it alone. It's all the leaders that have been working with me, and it's not a one-person thing, it's a team thing. Okay, muy bien, gracias. Pero acrescento una cosa, la receta para conseguir estos resultados son 18 horas al día, 7 días a la semana, mucho amor, mucha dedicación, mucho compromiso y mucha constancia. The recipe for being able to get these kinds of numbers is very simple. 18 hours a day, 7 days a week, a lot of love, a lot of patience, and a lot of work. And that being consistent in this will give you success as we have gotten it here. The final question for Paula is there something else you would like to share with your organization, Team USA, One Fashion Global? La última pregunta que tenemos para Paula hoy es, ¿qué más te gustaría compartir con tu organización Team USA One Fashion Global aquí de las Américas? Bueno, en primer lugar, agradecer el trabajo que están haciendo en Estados Unidos, porque sois realmente increíbles, estáis haciendo un trabajo alucinante, pero dejar una reflexión también. Okay. First of all, I want to thank everybody who's been involved. About the groups how the group has grown and the numbers, and it's just been an awesome experience. But just leaving you with a reflection also. Es decir, que yo no soy mejor que nadie y que todo el mundo puede alcanzar los éxitos si quieren. Eso es muy posible. Entonces, lo primero que yo pienso es que tenemos que dejar de pensar que somos empleados y pensar que somos empresarios. Es lo primero antes de empezar, para llegar. I'd like to say that I'm not better than anybody else. Anybody can reach the heights that our organization has reached. But something that's very important is that we need to stop looking at ourselves as employees and rather than looking at ourselves as business owners. Okay? Después de eso, saber que los éxitos no vienen de la noche a la mañana.
And Es realmente necesario para llegar al éxito un trabajo de constancia. And the next thing is that success does not come overnight. That success comes with you being constant and focused on what you're doing. Entender que para eso realmente es necesario un tiempo y que la constancia y el compromiso son los principales ingredientes para que tú realmente llegues al éxito. Y principalmente, understand that being constant and being focused and putting in the hours will give you the success that you need. And firstly, you have to be focused on what you're doing and believe what you're doing. y lo más importante en absoluto para mí es cuando empieces a hacer tu red, ve tu red como personas y no como números. Porque una vez que hacemos eso, realmente los éxitos son solo cuestión de tiempo. And what's very important is when you start your organization, your group of people, see them as what they are. See them as human beings, not as numbers. Because once you see them as human beings, then you will see the success not of a number, but of an individual. Agradecer a Mario Treviño, agradecer a Jairo Sunsin que me han permitido esta entrevista. Espero verlos muy pronto en el evento de One Fashion Global y como cuando hacemos la gira también por Estados Unidos, que sois grandes, sois los mejores. I appreciate Mario Treviño and Jairo Sunsin for having interviewed me, and look forward to seeing you guys in the tour that we will have in the U.S., hopefully very soon, this year. Paula, mil gracias por todo el tiempo que has tomado. Salió, yo creo, muy bien la entrevista. Paula, I want to thank you so much for the time you've taken. I think the interview was awesome, was great, and we're going to use it with our people. Vamos a usar esta entrevista con nuestra gente, Paula. Gracias por tu tiempo y sabemos que, aunque estás cansada, estás dispuesta a ayudarnos. Gracias por todo. Gracias a vosotros. Bendiciones.